Humberto, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, muy buenas tardes. Aquí escuchándote con mucho gusto y coincidiendo en lo que mencionas. Gracias, Humberto. La inteligencia emocional, insisto, es un concepto que se ha popularizado en estos últimos años y de pronto parece o pareciera que somos ajenos a ello, ¿no? A este concepto. Sin embargo, todos los días aplicamos una inteligencia emocional, o al menos eso pienso, o eso es lo que he entendido. Por favor, desglósanos qué es la inteligencia emocional. Así es, tienes razón. Muchos o todos prácticamente los seres humanos tenemos un coeficiente de inteligencia emocional más alto que otros. Y por un lado, a veces hemos etiquetado a una persona o algunas personas, a veces etiquetan a una persona como emocional como si esto fuese malo. Desde luego no podemos generalizar. Evidentemente hay personas que pueden ser muy reactivas o pueden ser muy viscerales, pero todos somos emocionales y las emociones tienen una función. Entonces, la inteligencia emocional, de lo que tanto se ha venido hablando en los últimos años, que es un concepto relativamente reciente, pero que se empieza a usar desde los 60s y en los 80s, empieza a tomar auge con los distintos autores y podemos sintetizar y entender que es la capacidad de leer, de entender los sentimientos propios, pero también de los demás, entenderlos, clasificarlos y desde luego gestionarlos adecuadamente, porque como bien lo has mencionado, tienen que ver con nuestras decisiones y con nuestra conducta en la vida diaria. Entonces, de acuerdo a esa capacidad buena o mala o alta o baja, está también nuestra capacidad de funcionar y de relacionarnos con nuestro entorno. Todos sabemos que existen porque están presentes todos los días, pero a veces es complicado conceptualizarlo o definir qué son las emociones como tal. Desde el punto de vista psicológico y de acuerdo a lo que has leído, ¿cómo la puedes definir, Humberto? Así es, tiene razón, de repente hablamos de un montón de cosas y algunos saben con claridad qué es y algunos o algunas tienen una idea. Entonces es importante poner en común, hacer alguna puntualización respecto al tema. Y las emociones son reacciones, reacciones físicas, reacciones psicológicas, reacciones fisiológicas. Es un conjunto de reacciones que tenemos ante las personas, ante el entorno, ante objetos, ante sucesos, incluso ante recuerdos. Entonces, estas emociones son precisamente las respuestas que en diversos sentidos vamos a tener respecto a ciertas situaciones y que determinan la actitud y la respuesta que vamos a tener precisamente ante el entorno, ante las personas, ante las diferentes situaciones que tenemos en casa, con nuestra familia, con nuestra pareja, o la falta de pareja, en nuestro entorno laboral, incluso si vamos conduciendo o si vamos caminando y tenemos un encuentro o un desaguisado o un conflicto, esas emociones son precisamente la respuesta a todas estas cosas que vivimos a diario, un montón de cosas que vivimos a diario. ¿Consideras que las emociones son las mismas que todos, absolutamente todos experimentamos? ¿O si hay una escala? Hay unos que experimentan unas, otros otras, o hay unas básicas que todos experimentamos. Así es, hay diversos estudios que establecen desde un enfoque clásico algunas emociones básicas como son la tristeza, la alegría, el asco, el enojo, el miedo o la sorpresa, 6 emociones básicas. Y si buscamos podemos encontrar muchas clasificaciones, algunos hablan de 4, de 5, de 7, de 8, de 10 emociones básicas. Y se pueden descomponer y recomponer según algunos cálculos, en 200 o 300, según distintos autores, emociones secundarias. Pero las emociones básicas, desde el punto de vista clásico, son esas. Y un enfoque más reciente nos habla de 4, de la tristeza, la alegría, una combinación de miedo y sorpresa
y por otro lado, una combinación de enojo y asco. Entonces, Ujú. esas básicamente son las emociones básicas que van a generar todavía mucho más, no solo emociones, sino también algunas otras situaciones como estados de ánimo, en fin. Me estoy acordando de la película de Pixar que se llama Intensamente, Así porque es, las, las personifica, ¿no? Les hace un personaje a cada una de estas emociones. Buenísima película que también, pues, digo, a modo de caricatura, ujú, eh, sí es interesante el mensaje para entender cómo funciona dentro de nuestro cerebro, ¿no? Por ahí va el asunto. Muy buena película. Oye, pero hablando de emoción, podemos decir que las emociones son es un sinónimo de sentimiento o son cosas totalmente distintas. Si es así, ¿cuál sería la diferencia entre una emoción y un sentimiento? así es. De repente, incluso a algunos no nos queda claro y necesitamos de repente poner precisamente algunos conceptos básicos, ¿no? Y el sentimiento es la primera reacción. Cuando hablamos perdón, de la emoción es una primera reacción. Cuando hablamos de un sentimiento es que se dice, los especialistas dicen, y en eso coinciden muchos, en que la relación intensidad-duración es fundamental. Por ejemplo, la emoción es Mm, corta, ok. es amplia de intensidad, pero corta de duración. El sentimiento puede durar un poco más y disminuir de intensidad. Y todavía hay una tercera clasificación que habla del estado de ánimo, cuando la duración es mucho más larga y probablemente la intensidad más baja. Es, por ejemplo, cuando hablamos de que alguien se encuentra en un estado emocional de tranquilidad, en un estado de ánimo de tristeza, de depresión, cuando Ok. estas emociones dejan de ser instantáneas o cortas o reactivas y se convierten en parte de tu vida diaria. Órale, qué interesante. Emoción, sentimiento y estado de ánimo, dependiendo la escala. Oye, ya casi por último, ya hablamos de emociones, ya lo desmenuzamos más o menos, creo que es comprensible. Y ahora hablemos de la inteligencia, porque al final son estos dos conceptos, inteligencia y emociones, inteligencia emocional. ¿Cuáles son estos componentes? Así es. En efecto, hace 4 décadas, Howard Gardner, un autor, empezó a hablar de las inteligencias múltiples y a partir de eso se empieza a desmenuzar para su análisis, pero también para su mejoramiento, distintos tipos de inteligencia. Él habla de la inteligencia intrapersonal, ¿no? Y también habla de la inteligencia social y de la inteligencia lingüística y de algunas otras. Y esta inteligencia intrapersonal o inteligencia emocional, a su vez, para entenderla, para medirla y para mejorarla, se basa en 5 componentes básicos. Lo que es la autoconciencia, que como su nombre lo indica, es la capacidad de darse cuenta, de entenderse, que está muy relacionada con la autorregulación para evitar explotar, por ejemplo, hablando del enojo, de una forma desproporcionada. Yo creo que todos con cierta edad hemos visto personas que reaccionan de manera iracunda. Entonces, hay que primero conocerse y después tener esa capacidad de autorregular, de saber con quién, cómo, dónde y en qué intensidad poder ejercitar esas emociones. Por otro lado, bueno, esa autorregulación, como ya mencionaba, y también es muy importante la motivación, ¿no? En muchas ocasiones no tienes deseos de levantarte o de hacer algo, pero la motivación es precisamente ese motor que te lleva a hacer las cosas, sobre todo desde mi punto de vista, las cosas que creemos correctas. Por otro lado, la empatía, que algunos llaman el ponerse en los zapatos de otro, algunos Okay. piensan que es una definición equivocada, pero que es un esfuerzo por entender al otro, por saber qué es lo que está pasando, cuál es la situación en su entorno, cuál es la percepción y cuáles son las emociones que está experimentando. Y esto nos puede llevar a tender puentes para un mejor
entendimiento y para evitar el conflicto o para procesarlo, porque el conflicto es parte de la vida diaria. Y finalmente, las habilidades sociales, de lo cual hablaremos en otra ocasión, porque por una parte está esa capacidad de entender las emociones propias y las de los demás para después poder relacionarnos efectivamente con las personas que nos rodean, Gerardo. Vean que todo esto que platicamos, regresemos al principio de esta plática, impacta nuestro día a día, impacta en nuestras decisiones escolares, laborales, personales, en familia, en la pareja, en negocios, por supuesto, impacta en todo, las emociones y el tener bien en claro el concepto de inteligencia emocional para poco a poco controlarlo mejor, estar conscientes de nuestro actuar y nuestro día a día. Si quieres platicar más de este tema, quieres profundizarlo todavía un poco más y cómo aplicarlo a un ejemplo literalmente de tu día a día, puedes platicar directamente con el coach Humberto Vergara. Humberto, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran como @soy Humberto Vergara y precisamente en los próximos días daré un taller, una masterclass y bueno, también un curso un poco más amplio sobre el tema y cómo podemos aplicarlo en la vida diaria. Es algo fundamental para el éxito y para el bienestar, como bien lo has dicho, financiero, personal, de pareja, laboral, educativo.